Ya se ve. Sí, maestro. Ok, voy a nuevamente a recordarles este espacio que es importante para poder ir ubicando precisamente qué onda con nuestras emociones, qué onda con lo que yo soy, con yo me constituyo, y en el tema de esta noche que es la aceptación y la resignación, cómo influye o cómo puede determinar de alguna u otra manera esto que puede o que va a ocurrir. Y aquí te voy comentando. Primero, y de entrada es recordar que todas y todos los que estamos aquí en esta sala somos ¿qué? Un observador del mundo. Como yo soy un observador, tú eres una observadora del mundo, esos espacios de observación que tenemos tienen que ver con tu historia. O sea, el color de los lentes que tú te pones para mirar el mundo es el color de tu historia. Y sí recordamos eso, ¿verdad? Quiero que te quede muy claro. El color que tú tienes de tus lentes con los que miras el mundo es el color de tu historia. Puede ser una historia negra, puede ser una historia morada, una historia verde, una historia rosa. Sí, pero es el color que se te puso y que ha determinado tu manera de ser y de hacer las cosas. Te recuerdo que cuando tú tienes un espacio donde tú eres el observador, empiezas a interpretar de acuerdo a lo que has aprendido. Y cuando tú interpretas de acuerdo a lo que has aprendido, inmediatamente se te va a disparar un juicio. Cuando tú ya disparas un juicio, recuerda que el juicio, en esa interpretación de lo que tú aprendiste, va a gatillar, así como un disparo, una emoción. Y las emociones, recuerda que son primarias y son básicas. Las primarias son la alegría, la tristeza, la rabia, la ternura y el miedo, y aprendemos una. ¿Cuál es la que aprendemos a lo largo de nuestra vida, que nos conecta con la vida y el disfrute de la vida y la belleza? ¿Cuál es la emoción que nos conecta con la vida, con la emoción, con el disfrute, con la expansión hacia los demás? ¿Cuál es? ¿Qué hace a todas estas básicas? El erotismo. El erotismo. Y con el erotismo lo que vamos a encontrar es ya estas emociones convertidas en básicas. Como todas y todos tenemos estas emociones, vamos a tener una predisposición a la acción. ¿Por qué es predisposición a la acción? Porque la emoción está antes de la acción. Y antes de la emoción está el juicio. Y antes de que tú puedas interpretar un juicio está tu historia. Entonces es importante que te des cuenta de aquí algo muy valioso, que esa manera en cómo tú piensas provoca lo que juzgas y provoca lo que sientes. Así es que debe quedar muy clara esta situación. ¿Por qué? Porque con esa manera con que tú piensas, con esa manera en cómo tú sientes, de esa manera vas a accionar. Y de esa manera vas a tener tus resultados. Que los resultados, te lo hemos comentado, no son buenos, no son malos, porque cuando yo hablo de lo bueno, de lo malo, estoy hablando desde la posición de un juicio. Entonces ahí, quiero que revises que los resultados, como las acciones y las emociones, pueden ser positivas o negativas. ¿Vamos bien hasta ahí, chamacas? Sí, Horacio. Sí. ¿Sí? Ok, vamos Sí. bien. Permítanme. Y aquí quiero que vayamos ubicando entonces el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Voy a pausar acá, espérenme. Así. Vuelvo a darte la distinción. Aceptación y resignación no son lo mismo. Una es un proceso, es un espacio procedimental que tiene etapas, y la otra es una emoción, que vamos a ir viendo ahorita. Pero el detalle es que a veces las confundimos, y cuando las confundimos se nos viene también una confusión emocional. Y ahí les va. Quiero que notes esto, y esto quiero que esta noche te lo lleves, que es muy, muy y sumamente valioso. Primero, no sé si te ha pasado que todas y todos queremos vivir todo el tiempo en un espacio de certidumbre. ¿Qué quiere decir? Que todas y todos queremos saber qué onda. A ver, ¿cuántas de los que están aquí como nuevas o nuevos en este espacio dicen, a mí me gustaría saber de qué van a hablar, pero necesito que me expliquen? Ajá, ¿qué crees? Entonces estás queriendo vivir en un espacio de certidumbre. Y la certidumbre es cuando aludimos a una convicción. ¿Qué quiere decir una convicción? De que yo estoy convencido.
Ojo con esto porque aquí también, no sé si ya te has dado cuenta que en el diálogo que luego establecemos de manera ontológica, yo no hablo de convencerte. Porque cuando hablamos de convencer, quiere decir que hay una fuerza contra otra y una gana y otra pierde. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando estamos en certidumbre, lo que queremos es un espacio de convicción. Debemos tener certeza. Cuando queremos certidumbre, debemos tener la certeza de que lo que va a pasar va a ocurrir como yo lo estoy pensando. Y también en ese convencimiento, el que yo te hablaba, lo importante es que puedas darte cuenta de que no podemos vivir todo el tiempo así. Ahora, la certidumbre de manera así específica, muy regularmente, ¿qué crees? La vamos a asociar con la seguridad. Cuando yo tengo certidumbre, entonces, ¿qué crees? Genero seguridad. Y cuando yo me siento seguro, me siento segura de lo que va a pasar, entonces hago las cosas. Y algo muy específico. Cuando yo me siento seguro de lo que va a pasar, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila. Me siento así, tranquilo, en paz. Pero, ¿cuál es lo contrario de alterar mis emociones y provocarme inquietudes y hasta un espacio de nerviosismo que tiene que ver con la emoción del miedo? La incertidumbre. O sea, no tener certeza de lo que va a pasar, no tener una convicción de lo que va a pasar, no tener ese convencimiento de lo que va a pasar. Y entonces aquí lo que va a ocurrir es que hay que preguntarnos qué es la incertidumbre. Porque regularmente nos pasa, todos los días vamos a tener un espacio de incertidumbre. De las que están aquí, ¿quiénes son maestras? Yo, Ya, Yadi, ¿ya regresaste a trabajar? ¿no? Y que, bueno, pero ya van a regresar. ¿Estás de acuerdo? Ya el 2 de mayo. Ok, Clases el 2 de mayo. pero eso, no, ¿eso qué te genera? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal si un niño llega con gripe? Porque acuérdate que van a llegar de vacaciones. Luego hay maestras que agarran a sus hijas y hasta publican en el Face que se van a volver a repetir los viajes a la playa y luego Ahora, regresan y andan buscando, ¿no? ¿No has visto esas publicaciones? Entonces, quiero que notes algo muy valioso, que vamos a entrar en un espacio de incertidumbre, o sea, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos cuántos niños van a llegar, no sabemos cuántos papás van a llegar, si alguno va a llegar con gripa o no va a llegar, o va a llegar enfermo, o de repente niños que no sabemos qué pasen. Aquí lo que te quiero decir es que todos los días tenemos un espacio de incertidumbre. En el trabajo en el que tú te dedicas, todos los días vas a encontrar un espacio de incertidumbre. Y aquí te comento, hazte esta pregunta. Cuando llegue la incertidumbre, hazte esta pregunta, por favor. ¿Cómo te sientes cuando no sabes muy bien qué hacer o qué va a pasar? ¿Cómo te sientes? O sea, ahí es donde decía Lore, es lo que estoy sintiendo. Ok, la pregunta es ¿cómo te sientes con eso? Porque no sabes qué va a pasar. No sabes qué va a pasar de aquí al 2 de mayo, Yadi. No sabes qué va a pasar mañana. Tienes la posibilidad, la perspectiva de que va a pasar algo, pero no lo tienes seguro. Me van agarrando la onda. Lo que sí es seguro es que el día 8 salimos de vacaciones. ¿Eso es seguro o no es seguro? Sí, eso es seguro porque ya sabemos que está definido. Pero la incertidumbre es, ¿qué va a pasar de aquí al 8? ¿Qué va a ocurrir? No vaya a temblar, no se vaya a venir la otra vez, la cuarta, quinta, no sé cuántas olas ya llevamos, ya parecemos, ya parecemos Cicatel aquí en Oaxaca con tantas olas, de que olas y olas del COVID y que a lo mejor una variante, bueno, y eso es la incertidumbre. Y lo que te debes preguntar es, ¿qué estoy sintiendo? En ese momento, ¿qué siento? ¿Qué va a pasar con lo que estoy pensando que puede pasar? Y después pregúntate, ¿voy con esto que estoy sintiendo, saber tolerar la ansiedad que me va a provocar? Porque algo que te debe tener en claridad es que la incertidumbre va a provocar ansiedad. Y la ansiedad es una emoción. ¿Me van siguiendo? La ansiedad es una emoción. El miedo es la base. La ansiedad va subiendo. Cuando tú estás así, ahí siento nervios. ¿Qué pasa? Porque el miedo llegó. Pero cuando ya empiezas a tener como ansiedad, ay, ¿qué va a pasar? Angustia, van subiendo los esquemas del miedo.
Y aquí algo importante. ¿Por qué siempre va a aparecer la incertidumbre? Ahí te va. Porque en muchas ocasiones lo que queremos es tener el control absoluto de las cosas. Y cuando yo no tengo el control de las cosas, cuando se me sale de control, cuando yo no sé qué está pasando, va a llegarte la incertidumbre. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Ah, pues algo bien fácil. La incertidumbre, ¿qué crees? La incertidumbre mata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego estamos ahí, es que ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo le hago? Y le hablo aquí, le hablo allá, y empezamos a generar una situación que no sabemos por qué nos metemos en este espacio. No sé, a ver, ¿alguna de ustedes tiene algún espacio de desesperación con cosas? A mí, por ejemplo, ¿saben qué me desespera hacer? A mí me desespera mucho el trabajar, no sé, trabajar con Excel. O sea, empiezo a trabajar una página en Excel y me empiezo a desesperar, empiezo a sentir angustia y ya mejor agarro todo y lo boto y prefiero hacer ese trabajo, hacerlo en Word, por ejemplo. Hay quienes, por ejemplo, les pasa de que empiezan a escribir un mensaje, luego lo borran, prefieren mandar un audio, lo borran, sienten aquí, avientan el teléfono, luego llaman y cuando llaman, pues resulta que no era lo que iban a decir. ¿Por qué? Porque es un espacio de incertidumbre. Y la incertidumbre va a llegar cuando tú quieres tener el control de algo y ese algo que tú quieres controlar no está a tu alcance. ¿Me van siguiendo? Ahora, en estos espacios, cuando empezamos a sentir y que se nos va a generar este espacio de provocar la incertidumbre, ¿qué creen? Hay una cuestión que juzgamos de manera equivocada. Juzgamos de manera equivocada que el sentirme vulnerable me va a poner en desventaja con los demás. Y la vulnerabilidad es el espacio auténtico de tu ser. Aquí es algo muy valioso que quiero que te lleves. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver, pues, con el asunto de la aceptación? ¿Qué tiene que ver con el tema de la resignación? Tiene que ver por lo siguiente. La incertidumbre es una emoción secundaria. ¿Te acuerdas que hemos visto emociones primarias, hemos visto emociones básicas y hemos visto que hay emociones secundarias, que también las conocemos como emociones relacionales? ¿Por qué? Porque con ellas nos vamos a relacionar. Y una emoción secundaria es la combinación de una o más emociones en un momento. ¿Qué emociones se generan con la incertidumbre? ¿Qué emoción aparece ahí? Miedo. El miedo. El miedo. Cuando empiezas tú a sentir incertidumbre, llega el miedo. Ya no sé si sepas que ya hay casos de COVID así ya como que muy proliferados ahí en Iscotel, ¿eh? Ya subieron en Iscotel y van a regresar ustedes a trabajar el 2 de mayo ya. ¿Qué llega ahí? Va a llegar un espacio de miedo. Va a llegar un espacio de, ay, híjoles, vamos a tener mucha protección, y al rato van a querer ponerse gafas, luego la máscara, luego el cubrebocas, van a estarse sanitizando a cada rato, van a aparecer pollos mojados, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que evitemos ese espacio. Pero también cuando la incertidumbre aparece y se va formando, es porque va a llegar esta otra emoción. ¿Cuál es? La tristeza. Cuando el miedo y la tristeza se juntan, ¡pum!, va a generarse la incertidumbre. Y cuando yo tengo incertidumbre, y definitivamente me va a costar mucho aceptar las cosas. Y entonces lo que puedo buscar es resignarme a las cosas. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien hasta acá, chicas? ¿Vamos bien hasta acá? Quiero que lo noten. Quiero que lo notes. ¿Por qué? Porque muy probablemente te hayan pasado este tipo de cosas. Te estén pasando este tipo de cosas. Que no sabes qué es lo que viene, no sabes qué es lo que va a ocurrir y entonces empiezas a sentir miedo porque no sabes qué va a pasar. Y empiezas a sentir tristeza. El miedo va a llegar para protegerte. El miedo te va a decir, aguas, algo está pasando. Entonces te quedas paralizado, te quedas ahí. Y llega la tristeza porque te va a meter en el juicio de ¿cuál? De la pérdida. La tristeza te va a meter en la pérdida de un espacio que tú consideras valioso en tu vida. Habemos quienes hemos tenido la pérdida de un familiar y que cuando vemos este escenario,
o nosotros mismos hemos perdido la salud, vemos un escenario como el que se nos viene, empezamos a tener incertidumbre. O sea, el miedo y la tristeza, que se juntan. Ahora, entonces, ¿qué es la resignación? Ah, ¿qué crees? La resignación, para empezar, te lo dije al inicio de la conversación, es una emoción. La resignación es una emoción. Y como es una emoción, quiere decir que viene disparada de un juicio. Y como viene disparada de un juicio, con la resignación haces y regularmente dejas de hacer cosas. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicas? ¿Les va quedando claro este tema? De que la resignación cuando aparece puede vivirse desde varias aristas, desde varios matices, de varias formas. ¿Cuál es la primera de las formas? Esta. Cuando yo vivo en resignación o estoy viviendo la resignación en mi vida, lo que voy a ver y lo que voy a hacer es estar desde el espacio de vivir desde las posibilidades que me va a ofrecer la vida, pero me niego a reconocer esas posibilidades. Escucha esto que te estoy diciendo. ¿Sabes qué? Puedo vivir con base a las posibilidades que hay en la vida, pero yo me niego a reconocer esas posibilidades. Y como yo me niego a eso, ¿qué crees? Voy a traer una consecuencia y va a ser que los demás decidan por mí. Cuando estás en resignación, lo que va a ocurrir es que los otros van a decidir por ti. ¿Sabes qué? Candy, pues ya no hay para dónde más. Tú y yo somos pareja. ¿Y qué crees? Vamos a hacer ahora esto. No, pero vamos a hacer esto. En lugar de ver las posibilidades, te sometes a lo que dice el otro. ¿Me van agarrando la onda? Esa es la primera situación que aparece cuando vivimos en la resignación, porque no reconocemos que podemos irnos a las posibilidades. Cuando yo estoy desde ese escenario, ¿sabes qué? Es que estoy enfermo, estoy contagiado de COVID. Ah, ¿sabes qué? En lugar de ver qué posibilidades tengo, me abandono y lo que voy a decir, pues lo que ustedes decidan. Si deciden llevarme al hospital, llévenme. Si deciden que yo me muera aquí en casa, me voy a morir aquí en casa. O sea, le dejamos la determinación al otro. Otro escenario que se presenta cuando tenemos este espacio de la emoción de la resignación es que inmediatamente nos rendimos. ¿Qué quiere decir? Que nos rendimos ante un evento o ante una persona. No puedo más, ya está aquí. Y renuncio o me voy al espacio de dejación de alcanzar un beneficio. No, pues ya hasta aquí, ya no aguanto más, ya. No más, ya. Ahí muere. Hasta aquí quedaron las cosas. Y aun cuando yo sé que puedo obtener un beneficio por hacer algo, lo dejo, lo abandono, porque ya no le encuentro sentido y prefiero irme de ahí. Y algo que quiero que mires también, que este espacio de la resignación como emoción es todo lo opuesto a la posibilidad. Y siempre que aparezca la resignación, nos vamos a cerrar a buscar alternativas. Y lo primero que vamos a decir son frases como estas. ¿Para qué lo intento más? ¿Para qué? No le encuentro razón para qué. No me merezco eso. ¿Ya? No me lo merezco. Lo voy a dejar ir. Dejemos las cosas así, por favor. Ya no le busquemos. Dejemos las cosas así. O el clásico, no puedo. Ya no puedo. Ya le busqué cómo le intenté aquí y no puedo. Cuando escuchemos esto, cuando veamos esto, ¿qué crees que va a aparecer? La resignación. Ahora, te pregunto, ¿cuántas veces tú lo has hecho así? De manera inconsciente, porque en este momento que ya te lo estoy diciendo, debes darte cuenta que muchas veces la mayoría de nosotros vivimos en resignación. ¿Ya vieron la diferencia? ¿Vamos bien hasta acá? Ahí, quiero hacer un alto acá. Quiero que esto nos quede claritititito. ¿Les queda claro? Que cuando yo estoy en esa emocionalidad, fíjate bien, porque te dije que es una emoción. Entonces, ¿cuál es el juicio? El juicio es, no puedo, no me lo merezco, yo no soy para eso, soy tonto, soy tonta, soy incapaz, no tengo esa capacidad, no puedo explorar otras alternativas. Me van agarrando la onda. Entonces, como es una emoción,
regularmente la predisposición a la acción es desde desde el escenario negativo y donde decimos, ya, ahí la dejo, ahí muere, ya no más. ¿Me van agarrando la onda? Ahora, ¿cuántas veces lo has escuchado de alguien? Y lo importante, ¿cuántas veces lo has dicho tú? En alguna ocasión, alguien me decía, ¿sabes qué? Pues, te escucho desde la resignación. A Chihuahua, ¿cómo es eso? Pues no estoy resignado, no me he resignado. Pero este tipo de frases... No, la pinche tecnología. Pero ya entraste, ya entraste. Ay, perdón. Ya entraste. Mira, Ahora prende tu cámara para que... Ya acepta que la tecnología... El objetivo de no rendirse. Sí, claro, claro. Ok, seguimos. Ya se me fue el avión, lo que estaba yo diciéndoles. Ah, ya me acuerdo. Entonces, aquí lo que quiero que notes precisamente, pues, es cómo en este escenario lo que se va a generar en la resignación es, no hay más, no hay más. Me quedo con lo que tengo, se acabó. ¿Me van siguiendo? Horacio, podemos ahí, entra ahí cuando decimos no ves más allá de tus ojos, no ves más allá de tus, más bien, no ves más allá de tus narices, no quieres ver. Es en ese momento cuando podemos, ¿encaja? A ver, ponme un ejemplo más claro. Sí, o sea, por ejemplo, cuando tú dices, no, ya no se puede, no, o sea, ya no tiene solución, ¿no? Entonces, quien está viendo desde otra perspectiva, quien está cerca de ti, te dice, ay, eso es tan fácil, eso se puede solucionar, o sea, tú no estás viendo más allá de tus narices, no estás buscando, abriendo las posibilidades, te estás cerrando y dices, ya no puedo, pero dentro de ti, o sea, de que las hay, afuera hay soluciones, hay las maneras de salir de esa situación, llamémosle así, ¿no? Por eso te pregunto, cuando utilizan eso y te dicen, alguien más te dice, es que tú no ves más allá de tus narices, es porque alguien más se está dando cuenta que yo estoy negándome, que yo estoy en esa dejación. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay algo importante. Ahorita lo vamos a tocar un poquito más profundo, pero quiero que notes algo valioso que acabas de decir, Angelina. Un espacio de la resignación es la situación de yo no tomo, yo me echo mis chelas nada más, pero no soy borracho. No acepto que soy alcohólico, pero empiezo a disfrazarlo de otra manera desde ponerme la barrera del hasta aquí, yo ya no puedo más. O sea, no, pero es que tú sí puedes, yo no, entiende, tú eres dinámica, tú eres emprendedora, pero yo no soy así. Y acuérdense todas y todos que en el momento de la declaración del yo soy, ahí puede haber un espacio de potencializar las cosas o reducirlas. ¿Vamos bien? ¿Les va cayendo ahí algo? Ok, voy a continuar. Entonces, resígnense a seguirme escuchando. Ahí les va. Entonces, aquí lo que quiero que veas es cómo a veces, precisamente lo que ocurre es que vamos escuchando a gente diciendo esto, no puedo, no me lo merezco, pero aparte de eso, es el espacio de tonalidad con lo que lo haces. No es lo mismo cuando alguien dice, pues es que la neta yo ya sé que no voy a salir de este hoyo. Y me empiezo a hacer cargo de ello a que tú digas, no, pues es que mira, desde mi vida, mi historia, mis papás. Entonces ahí empezamos en otro rollo. Y la resignación tiene una base. ¿Qué base ves aquí? Tristeza. ¿Y cuál es la otra? Aquí está muy gráfica. Miedo. Ternura. La ternura. La ternura. Y quiero que la mires. Ese ratito, Claudia, te pido permiso para poder ocupar este espacio, este ejemplo. Para que te quede muy en claro de que la base, que es la tristeza, con la ternura, van a generar la resignación. ¿Por qué? Porque a veces estoy yo tan triste
que para que ya mi cuerpo no se sienta tan triste, me empiezo a apapachar yo solito. Y como ya me apapaché, ya me siento mejor. Y lo que puedo hacer es entrar en la resignación o incluso en otra emoción que se llama apatía. ¿Te acuerdas de la apatía? No es que sea apático porque no le guste bailar o que lo invitas a trabajar contigo y no quiera. No, la apatía es una emoción. Y la apatía tiene que ver ¿con qué? Con esto, que es una emoción que se manifiesta en contraposición del entusiasmo. ¿Ve? ¿Has tenido o has conocido gente entusiasta? Claro, pero he conocido también gente apática. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una persona entusiasta, alegre, feliz, contenta siempre, a una persona apática? El entusiasmo. Y el entusiasmo también se genera a partir de la alegría combinada con la rabia. Y en este caso, la apatía siempre va a hacer referencia a ser desidiosos, y desganados, no vamos a ver las cosas con indiferencia, nos va a faltar fuerza para hacer las cosas. ¿Y qué crees? Se puede convertir en un estado de ánimo en un momento determinado que refleje las ganas que tú tienes, incluso hasta por vivir. Y lo otro importante, cuando los seres humanos conocemos a la apatía, nos empezamos a relacionar con la apatía, va a aparecer un sentimiento. ¿Cuál es? Ay, todo me da igual, no me interesa, no me importa. Y nada de lo que cambie a tu alrededor va a cambiar tu estado de ánimo, tu estado anímico. ¿Me van siguiendo? Entonces la apatía es eso. ¿Por qué aparece la apatía? Porque mi tristeza es tan profunda que le meto un poco de ternura para no sentir lo que estoy sintiendo. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Quedó clara ahí? Entonces la apatía y la resignación tienen como base la tristeza y la ternura. Ahora, ojo, porque esto es bien, bien valioso que te lo lleves esta noche. Cuando yo entro en la apatía y también entro en la resignación, es porque hay un juicio ahí. Y aquí quiero que te lleves esa identificación del juicio. ¿Cuál es ese espacio del juicio? El juicio de la pérdida. La pérdida, la pérdida, la pérdida. La pérdida perdida. Así. La pérdida perdida. Que tú perdiste algo que realmente está perdido. ¿Me van agarrando la onda? Porque a veces pensamos que ya perdimos algo, pero simple y sencillamente no es eso. No sé si te has dado cuenta o te ha pasado, por ejemplo, ¿a alguna de ustedes les pasó de que decían, no, pues es que terminé con mi novia, terminé con mi novio y hubo una pérdida? Pero no es lo mismo a que haya habido una pérdida, a que haya habido una pérdida perdida. ¿Cómo es eso? Que, por ejemplo, hayas terminado con tu novio y después se haya muerto esta persona. ¿Me van siguiendo? Porque una verdadera pérdida es algo que ya no vas a volver a tener. Es algo que ya no vas a volver a ver. ¿Quiénes de los de acá hemos perdido a mamá o a papá? Yo, los dos. ¿Quiénes lo hemos perdido? Yo. A mamá y a papá. También Ok. yo, Paula. Yo. Ok. A ver, Lore. Lore, Ande. a ver, Lore, apóyame con esta pregunta que te voy a hacer. ¿Realmente es una pérdida total la que tuviste con tu mamá y tu papá al ya no estar aquí? Voy a entrar en esto. Mira, qué preámbulo tan hermoso nos dio Lore. Voy a entrar en ¿qué? ¿Qué ven aquí? El espacio del duelo. Vamos a entrar en ese espacio del duelo, porque ¿qué crees? Cuando yo estoy en resignación, o sea, hay una pérdida, tengo que pasar forzosamente por esta ruta del duelo. Acuérdate que pasa algo, e inmediatamente ¿qué va a aparecer? La negación, no. O sea, no puede ser posible que haya pasado esto. No puede ser posible que me esté pasando eso. Y de ahí vamos bajando, poquito a poquito a la profundidad. Y nos vamos a meter en esa fase emocional. Y en esa fase emocional que nos va a llevar hasta el fondo, hasta, como decimos, tocar fondo, vamos a encontrar desde la preocupación, la culpa, porque muchas veces nos sentimos culpables de lo que pasa, el enfado, vamos a estar enojados, molestos,
vamos a sentir miedo, vamos a sentir tristeza. Y a ver, les voy a dar una estrellita a quienes me digan qué se genera de estas emociones cuando se vuelven comadres. ¿Qué se genera de la tristeza, el miedo, la rabia? La frustración. Nos vamos a sentir frustradas, frustrados, y poco a poco vamos a ir aceptando las cosas. Poco a poco, paso a paso, vamos aceptando que hay cosas que simple y sencillamente no vamos a poder cambiar. Ya no las vamos a poder cambiar. Y entonces en ese espacio de la aceptación podemos entrar a un espacio de recolocación, de llegar al esquema de encontrarnos en equilibrio. Cuando yo empiezo a encontrar el equilibrio, más que encontrar una justificación, porque la justificación ¿a dónde me va a remitir? A ver, ¿quién recuerda eso? ¿A dónde me va a remitir una justificación de lo que yo haga? ¿A dónde me remite una justificación? ¿Quién se acuerda? Cuando yo justifico algo, ¿qué cosa hago? ¿Me remito al? ¿El pasado? Al pasado. Entonces, yo no puedo seguir en el pasado. Cuando yo entro a recolocar lo que está pasando, lo que ocurrió, empiezo a encontrar mi equilibrio que me va a generar la posibilidad de aprendizaje. Bueno, ya estoy equilibrándome, ahora voy a aprender a vivir de una manera diferente. Voy a aprender a vivir con lo que tengo, no con lo que quería tener. ¿Me van agarrando la onda? ¿Sabes qué? Pues es que yo quería tener 1,000,000 de pesos y nada más estoy ganando 5,000 a la quincena. Ajá, ¿y luego? Aprende entonces que con esa base de lo que tienes, puedes generar nuevos aprendizajes. Puedes atraer cosas. Yo platicaba, me parece, con Claudia esta semana, en una sesioncita rápida que tuvimos, el tema de cómo generamos el espacio de la ley de la atracción. ¿De dónde viene? Desde tu espacio de apatía, de resignación, de pasar por un duelo para poder generar tu aprendizaje hacia algo diferente. ¿Les hace sentido? Y entonces, ¿qué crees? Va llegando la aceptación. Y la aceptación, te dije que es un proceso. Y como es un proceso, hay que vivirlo. ¿Por qué? Porque van a aparecer los juicios en ese proceso. Y ahí lo que vas a encontrar es algo importante. Que regularmente siempre nos estamos peleando con la realidad. Porque a veces queremos que las cosas sean como yo pienso y he pensado y creído que deben ser. Pero las cosas no son así. Las cosas son de una manera y se acabó. Y en el espacio de la aceptación, lo que tú tienes que ir revisando es que con lo que tienes, con lo que te pasó, o sea, estuvo bien que ya agarraste un rato el mecate, te empezaste a jalar ahí el espacio de víctimas en algún momento, pero ahora ¿sabes qué? Ya estuvo, porque si yo sigo desde la negación, aquí es la parte importante. Si yo me quedo en el espacio de arriba, de no, a ver, me voy a ir otra vez al esquema anterior. Si yo me mantengo aquí en el shock, ¿sabes qué? Pues es que su hijo tiene esta discapacidad, su hija tiene este síndrome, ¿sabe qué? Usted tiene esta enfermedad. Y si yo me quedo aquí en el shock, toda la vida voy a estar en el no es cierto, eso están locos y no voy a tomar acción. ¿Me van agarrando la mano? Entonces, ¿la aceptación qué es? La aceptación es la exploración que te va a permitir romper con aquellas limitantes del ¿por qué me pasó a mí? Al ¿para qué me pasó? ¿Qué aprendo con esto? ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque entonces cuando yo entro en el espacio de la aceptación, vamos a generar cosas. ¿Qué cosas vamos a generar? Voy a poder primero entender. Cuando yo entiendo, entro en un proceso de reacomodar mis juicios, de reacomodar mis pensamientos, empiezo a respetar de alguna manera que las cosas son así y que en un momento determinado podrán cambiar cuando se tenga que cambiar aquello que no está en mis manos, pero lo que sí está en mis manos, lo tengo que mover. Y cuando esto pasa, ¿qué crees? Cuando tú entras en un escenario de aceptación, cambia el observador que eres. Cambia la manera de cómo tú estás moviéndote en el escenario en donde nos encontramos. Y tu experiencia, esa experiencia que es única, que es subjetiva, que solamente tú la sientes,
se modifica porque se hace más grande. Y aquí miren qué hermosa imagen encontré. La aceptación no es igual que la resignación. A veces la confundimos. No sé si te has dado cuenta que luego le decimos a las personas cuando, por ejemplo, pasa este tipo de cosas, Lore. No, pues ya hay que aceptar de que ya está en un lugar mejor, resignación, pues ya está descansando, ya no está sufriendo. A ver, espérate, ¿por qué me dices eso? O sea, quiero que notes que la aceptación no es igual que la resignación, porque cuando tú aceptas algo, lo haces consciente, te liberas y en esa liberación expandes tu manera de ser y ser, cambiando al observador que has sido, para evitar volverte esclavo del sufrimiento. Recuerda algo importante, el dolor es físico. Es que me duele mucho. Sí, si te duele mucho y es físico, entonces tiene que ver con algo que tu cuerpo está somatizando. Pero si lo que estás viendo es un espacio de sufrimiento, es por el concepto, por el pensamiento, por el juicio y la interpretación que estás haciendo. ¿Me van agarrando la onda? Es que no puede ser posible que haya pasado así. Pues, pero así pasó. Oye, pero ¿por qué tenía que hacer así? ¿Por qué no hiciste aquello? Porque no lo hice. Entonces, en ese espacio de la aceptación, nos volvemos conscientes para que nuevamente cuando este escenario se nos repita o otros escenarios se repitan con los demás, yo pueda estar en la posibilidad de apoyarlo y apoyarte y ser apoyado. ¿Me van agarrando la onda? Entonces, ahí es donde vamos a entrar a lo siguiente. Primero, la aceptación de entrada lleva a una actitud. Cuando tú vas aceptando las cosas que te ocurren, vas aceptándolo desde una nueva actitud, una actitud más activa, una actitud al cambio, con responsabilidad, haciendo que las cosas ocurran, valorando los recursos que tienes, las herramientas con las que cuentas. Y con eso vas a hacer algo diferente. Con eso que tienes, vas a hacer algo diferente. Y además de esto, ¿qué crees? La aceptación no es irte en caída libre o rápidamente querer hacerlo. No, no, no. De entrada, la aceptación te va a decir, párate ahí, espérate ahí. A ver, Lore, aguanta, aguanta. Ve serenándote, deja de estar luchando con aquello que no estás aceptando y equilibra tus posibilidades. ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué sí te puede llevar en este momento a mantener contigo de manera permanente, no solamente el recuerdo de tu mamá, sino lo que tu mamá hacía? Y este otro escenario es muy importante. Cuando yo acepto, implica algo ahí, ¿eh? Es comprometerme a algo. Primero a comprometerme conmigo para ir soltando, para ir gestionando con lo que yo siento que puedo lograr. Con lo que yo puedo, lo que estoy sintiendo en este momento que puedo alcanzar. Me empiezo a liberar de todo eso que me está haciendo que yo tenga un juicio diferente y empiezo a convivir con eso que me pasó. Porque quieran o no, los que hemos tenido la pérdida de mamá y papá, ¿estamos aquí, sí o no? Mi mamá, por cierto, hoy estamos a 6, no, a 5, a 7. ¿A cuánto estamos hoy? Como por cierto, sí, ¿verdad? Estamos a 5. ¿Qué creen? Mi mamá en 4 días va a cumplir 6 años de que se fue. Pero yo ya aprendí a convivir con eso. Ya no desde el juicio del sufrimiento, sino desde el juicio de la aceptación. ¿Me van agarrando la onda? Y ahí, en este espacio de la aceptación, quiero que sepas y que te quede muy claro esta parte. Aceptar no significa que me guste lo que está pasando, aguas, porque a veces decimos, bueno, pues ya lo voy a aceptar. No, 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 no. Aceptamos aquello aun cuando no nos gusta. Pero con eso que aceptamos, nos vemos en las posibilidades de reconocer que sí está en mis manos cambiar, mover, transformar y qué cosas no. Y evito la frustración. ¿Me van agarrando la onda? ¿Para qué?
para que entendamos que aceptar no significa estar conforme con aquello a lo que no estoy yo dispuesto a trascender. O sea, es ahí donde tenemos que buscar el escenario de la aceptación. Así es que, chamacas, chamacos, les invito a que entendamos en un momento determinado que me va a llegar la apatía, sí. ¿Me va a tener que llegar la resignación? Sí. Y no es bueno ni malo, me tiene que llegar porque son parte de nuestros juicios, de nuestras emociones. Pero no me puedo quedar clavado ahí. Porque entonces la aceptación no llega y al momento de no llegar la aceptación, no llegan las posibilidades de trascender ese escenario que me metió en ese estado emocional. ¡Tarán! ¿Qué tal? ¿Les agarró la onda? ¿Le cayó algo? ¿Sí? ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron, chamacas? Voy a parar esto para poder conversar otro ratito.